entonces casi que no se escucha. Vamos a ver si funciona. La adopción de este cassette fue realizada por el doctor José Luis Roca y está grabada en la voz de quien les habla, Víctor Emanuel. Soy el doctor Frank Smith. El doctor Larry Tiley y yo le damos la bienvenida al programa de aprendizaje de los ruidos y soplos cardíacos y las características auscultatorias de las arritmias. La sofisticación y disponibilidad creciente de medios diagnósticos en cardiología facilitaron la comprensión de la actividad del corazón en la salud. Bueno, entonces antes de continuar, este es un material que hizo el doctor Max Tiley, como dice ahí, ¿sí? Y ¿qué? Larry Tiley y Francis. Eso es de los años 90 del siglo pasado y está vigente. Es decir, no ha habido mayor cambio en cuanto a lo que es auscultación. Es totalmente aplicable, ¿no? Por ahí miré algo este año que estaban tratando como que cambiar algunos conceptos, pero en general nos van a servir. Si se dieron cuenta cuando hablamos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, una de las bases para clasificar a los pacientes es la auscultación. ¿Sí? Entonces, y es la primera herramienta que tenemos a mano. Cuando tenemos los pacientes, nosotros hacemos el examen semiológico, recuerden siempre, ¿no? Ahora estamos hablando de cardiología, pero el paciente es uno solo, ¿no? Y cuando estamos haciendo el examen semiológico, entonces podemos hacer, entre las herramientas que tenemos, la auscultación. La auscultación va a ser con el fonendoscopio o estetoscopio. Ya depende qué tanto poder económico tengan ustedes. Hay uno que es el Cardiology de Littman, que es muy bueno, pero lo importante del fonendoscopio, como dicen, es lo que está entre las orejas. Entonces, si se pone un olivo aquí, otro olivo aquí, ¿qué está entre las orejas? El cerebro suyo. Entonces, eso es lo que es realmente importante. Yo compré el fonendoscopio en la universidad en tercero o cuarto semestre. Me duró casi que hasta como 20 años me duró ese fonendoscopio. Y con ese se diagnóstico. Entonces, no es la calidad del estetoscopio, es qué tanto puede sacar información usted a ese aparato. Con base en eso, entonces vamos a tener, ya miramos, ¿no? Recuerden, ya miramos esa parte. Vamos a tener el primer ruido cardíaco, vamos a tener el segundo ruido cardíaco, ¿eso? Ya sabemos qué significa el primer ruido cardíaco, que es la sístole, ya sabemos que cuando hablamos de sístole es ventricular. Si estamos hablando de sístole, sabemos que se cierra y que se abre, recuerden que se cierran las válvulas y la apertura de las válvulas. Entonces, por eso vemos un pedacito, ¿no? Tratando de armar el rompecabezas. Cuando se forma el primer ruido cardíaco, se cierra la mitral y se cierra el cúspide. Entonces, el primer ruido cardíaco es el resultado, ¿no es cierto?, del sonido que se produce por el cierre de la mitral y por el cierre de la cúspide. Y el segundo, primero se cierra la mitral, recuerden, y después se cierra el cúspide. Entonces, M1 y T1. Y el segundo ruido cardíaco que corresponde a la diástole es el cierre de la aórtica y la pulmonar. ¿Sí? Con base en eso ya habíamos hecho una figurita, vamos a tener una pequeña pausa. ¿Listo? Y vamos a tener una gran pausa. ¿Listo? Entre S1 y S2, entonces ahí está la pequeña pausa, entre S2 y S1 ahí vamos a tener la gran pausa. Aquí ellos nos van a explicar lo que corresponde a los desdoblamientos del primer ruido cardíaco. ¿Qué pasa cuando se desdobla el primer ruido cardíaco? ¿Por qué nosotros percibimos eso? ¿Sí? Ese aumento de tiempo entre el primer ruido cardíaco, entre el primer componente del primer ruido cardíaco, que es mitral, y el segundo que es la tricúspide. ¿Por qué alcanzamos a escuchar? ¿Cómo se escucha? ¿Listo? ¿Cómo se desdobla S2? S2 tiene como 3 o 4 maneras de desdoblarse. ¿Listo? Entonces, y otros ruidos que aparecen, el S3, el S4, ¿listo? Y cuando es la suma de todos los ruidos, es el sonido, entonces en suma, ¿no? Suma todo.
Y después vamos a escuchar lo que son los soplos, para que tengan claro que la mayoría de las personas confunden. Yo confundía antes de los 90, nosotros confundía porque nos enseñaron mal los ruidos, el desdoblamiento de los ruidos cardíacos los confunden con los soplos. Entonces escuchan el desdoblamiento y dicen, el paciente tiene un soplo, y no es un soplo, es un desdoblamiento. Entonces aquí están las claves para saber cuáles son los soplos. Y posteriormente las arritmias, que las arritmias dictales. Lo único que tiene que hacer uno es un electro, una cardiografía y remitirlos. Entonces vamos a ir haciendo pausas en la medida en que vamos mirando las diapositivas. Este mismo material, los que les interese grandes animales, lo hay en grandes animales, lo hay para bovinos, pero está en inglés. No han hecho traducción, no Y conocen. la enfermedad. Estos avances destacan la importancia de la evaluación cardíaca apropiada en el consultorio médico. El procedimiento menos invasor y más útil sigue siendo la tradicional auscultación cuidadosa del paciente. Este programa consta de una cinta grabada y un manual. Este incluye figuras, tablas y descripciones talladas de los ruidos y soplos cardíacos, así como también de algunos ruidos, soplos y arritmias adicionales. Los textos escritos y grabados están coordinados de manera que les sugerimos leer el manual mientras se escucha esta cinta. El lado 1 contiene los ruidos cardíacos y el lado 2 los soplos y arritmias. Para evaluar comprensión, al finalizar cada sección deberá identificar una serie de sonidos desconocidos. Para crear muchos ruidos, soplos y arritmias, se utilizó un simulador. Este ilustra los ruidos cardíacos a frecuencias de 60 y 120 latidos por minuto, cifras que representan los límites inferiores correspondientes al perro y al gato. Y los soplos simulados fueron grabados con frecuencia entre 60 y 120 latidos por minuto, elegidas para facilitar el aprendizaje. También se presentan ejemplos clínicos con frecuencias más elevadas. Aunque en la preparación de esta cinta se emplearon tecnologías y equipos de simulación de alta calidad, nada sustituye a la auscultación minuciosa para reconocer los ruidos y soplos cardíacos. La cinta y el manual constituyen una introducción al arte de la auscultación y esperamos que lo estimule a seguir aprendiendo a través del examen cardiológico detallado. Los ruidos y soplos cardíacos poseen propiedades físicas, intensidad, frecuencia y duración, y subjetivas, sonoridad, tono y timbre. La sonoridad está determinada por la intensidad y la frecuencia. Los sonidos de alta intensidad en el rango de sensibilidad auditiva máxima se perciben con mayor sonoridad que los de igual intensidad y menor frecuencia, porque en este rango la sensibilidad auditiva es menor. La auscultación del corazón está limitada por la sensibilidad del oído humano. El adulto, en la presión normal, puede detectar sonidos de 20 a 14.000 ciclos por segundo o hertz, pero el rango más efectivo es el de 1000 a 5000 hertz. Por debajo de 1000 hertz, la sensibilidad auditiva disminuye en forma progresiva y, por lo tanto, la intensidad de los ruidos cardiovasculares podría parecer apagada y poco perceptible. Casi todos los sonidos cardiovasculares significativos, desde el punto de vista clínico, tienen un lugar en el rango de frecuencia de 20 a 500 Hz y en ocasiones hasta 1000 Hz. La figura 1 ilustra la vinculación entre la audición humana y los ruidos cardiovasculares. Para demostrar estas propiedades sonoras y evaluar la audición, escuchen las siguientes frecuencias de igual intensidad. El primero es un sonido de 14.000 Hz. Este, en cambio, es de 10.000 Hz. Este otro es de 5.000 Hz.
y este, de 1000 Hz, representa la frecuencia máxima de los ruidos cardiovasculares. Ahora escuche un sonido de 500 Hz. La mayoría de los ruidos cardíacos es de 500 Hz o menos. El siguiente es un sonido de 1000 Hz. Este, en cambio, de 40 Hz, corresponde al límite inferior del rango de los ruidos cardiovasculares. Y la relación temporal también es importante. El oído normal puede diferenciar entre dos sonidos ligados y dos distintos entre 0.02 y 0.03 segundos. Por eso, para apreciar el desdoblamiento de un ruido cardíaco o para discriminar ruidos distintos, deben estar separados por lo menos por ese intervalo. Algunos ruidos comunes en el hombre, como por ejemplo el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido, son excepcionales en los perros y gatos a causa de la frecuencia cardíaca acelerada en estas especies. Para reconocer los sonidos duplicados, los escucharemos con distintos intervalos, comenzando con un ruido cardíaco único a razón de 60 latidos por minuto. Intervalo de 0.02 segundos. Intervalo de 0.04 segundos. Intervalo de 0.06 segundos. Y por último, este es el intervalo de 0.08 segundos. El estetoscopio apropiado es esencial para la evaluación del corazón. La tubuladura debe ser flexible y de 35 a 45 centímetros de longitud. El extremo que se aplica al tórax incluye la campana y el diafragma combinados o por separado. Los auriculares deben ser cómodos y ocluir el conducto auditivo externo sin ingresar en él. El empleo correcto de la campana. Bueno, miren, ese es un inconveniente, ¿no? Para los que uno puede trabajar con el estetoscopio de veterinaria, tienen que es de 45 centímetros, entonces uno coloca el estetoscopio y no está. Cuando uno utiliza los estetoscopios humanos, el pediátrico o el cardiológico son más cortos. Entonces toca agacharse y colocarlos. ¿Cuál es el inconveniente que nosotros tenemos? El temperamento del paciente. Entonces, la cara nuestra va a quedar cerca del paciente, ¿no? Cuando estamos auscultando. Entonces, deben tener precaución en eso. Dos cuestiones más. Los perros pueden estar jadeando. Entonces, o le damos un tiempo para que se tranquilice, ¿sí? O le cerramos la boca. Pero el jadeo puede indicar un diestrés respiratorio. Y si le cierro la boca, se descompensa y sí. Entonces, antes de cerrarle la boca, tengo que hacer una revisión rápida, ¿no es cierto? Si le puedo, no le puedo cerrar. Si el animal tiene congestión, tiene edemas,
si tiene citis, si tiene daño pleural, lo más recomendable no sería cerrarle la boca. Entonces lo evalúo, digo, sí, listo, se tranca. Cuando digo al propietario, cierre un momentico, y yo trato de escuchar si el animal se me descompensa, inmediatamente que ¿listo? Y en el gato tenemos el problema del ronroneo. Entonces ustedes se acercan a eso y empiezan. Y eso es lo único que uno escucha. Les toca ponerle los deditos en las fosas nasales, ¿no? Y se le tapa la respiración y deja de ronronear. ¿Sí? Entonces son truquitos para poder hacer la auscultación. El diafragma es fundamental para la auscultación precisa. El diafragma se utiliza para percibir los sonidos de alta frecuencia y la campana para los de baja frecuencia. Debe aplicarse sobre el tórax, ejerciendo presión leve. La presión excesiva tensa la piel y crea un diafragma que filtra las frecuencias bajas. Antes de comenzar el examen, se prepara al paciente en una habitación silenciosa. Debe permanecer parado y respirar con naturalidad. Se exhibe excitación o taquicardia. Debe reevaluarse cuando se tranquiliza. Durante la auscultación, es imprescindible no confundir los ruidos respiratorios, temblores, sacudidas o el frote del pelo con los ruidos cardíacos. Planifique un enfoque sistemático de la auscultación. Recorra todas las áreas valvulares y la carótida. Estas áreas se ilustran en la figura 5. Adopte una orden de auscultación apropiado. La pausa más breve se advierte después del primer ruido cardíaco, S1, que debe distinguirse del segundo ruido, S2. Determine el punto de intensidad máxima, el área de irradiación, el tono, la duración, las cualidades y la ubicación temporal de cualquier soplo. Note los efectos de la respiración sobre el ritmo, los ruidos y los soplos. Concéntrese en la sonoridad global y comparativa de los ruidos cardíacos. Comenzamos el estudio escuchando el loop bup, característico de los ruidos cardíacos normales en el área mitral. S1, que marca la iniciación de la sístole ventricular, se oculta mejor con el diafragma de estetoscopio. El primer componente principal de S1 o mitral es más sonoro en el área valvular mitral. El segundo componente principal de S1 o tricuspidio es más suave que el mitral y más acentuado en el área tricuspidia. El desdoblamiento. Bueno, entonces regresémonos acá. Aquí que tenemos PAM. Recuerden que es PAM. ¿Listo? Pulmonar, aórtica, mitral. Y acá que tenemos tricúspide. Estamos en el primer ruido cardíaco. ¿Listo? Entonces ya vamos a dejar de colocar, cerrar los ojos y ya. ¿Listo? Vamos a colocarlo en cada uno de los sitios. Si estamos escuchando, si estamos colocándole cuidado al primer ruido cardíaco, nos toca. ¿Qué se cierra? Mitral. ¿Qué se cierra? Tricúspide. Entonces tenemos que colocar el ponendo en mitral y en tricúspide. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo coloco en mitral, el primer ruido cardíaco va a ser más sonoro porque estamos en el sitio donde es la válvula más grande. ¿Listo? Entonces se escucha más sonoro por el cierre de la mitral. Lo coloco aquí y estoy escuchando y es más sonoro. Cuando lo paso acá, si no hay desdoblamiento, si no hay nada, igual la intensidad baja un poquito. En esto priman mucho los sentidos, ¿no? Si uno es sordo de nacimiento, pues bailas. Entonces se le va a dificultar más. ¿Sí? Pero hay una metodología para poderlo hacer. Entonces, mitral y tricúspide, ahí colocamos el fonendoscopio. Y acá recuerden que es pulmonar y aórtica, ¿no? Y recuerden que vamos a mirar la intensidad, vamos a mirar la sonoridad, ¿no es cierto? ¿Sí? Todas las características. El tratamiento fisiológico de S1 es excepcional en los perros y gatos, pero en ocasiones se percibe como variante normal en razas caninas grandes y gigantes. Entonces tenemos el primero, el desdoblamiento fisiológico de S1, que como lo dice él es excepcional en los perros.
pero puede observarse en las razas gigantes. El desdoblamiento patológico resulta del cierre asincrónico de las válvulas auriculoventriculares causado por los bloqueos de rama y las extrasístoles ventriculares. Listo. Por eso vimos lo de electrocardiografía. ¿Se acuerdan, no? Que cuando tenemos el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, la despolarización del tabique interventricular, se nos va a despolarizar primero la ventrículo izquierdo y después el ventrículo derecho. Si hay bloqueo, ¿qué pasa con el tiempo? Se amplía entre una rama y la otra rama. ¿Qué pasa con el cierre de las válvulas? Se amplía. El tiempo que se cierre las válvulas. Que vamos a escuchar nosotros. El desdoblamiento de ese ventrículo. ¿Si vieron cómo todo va encajando? ¿Una mancha? Cuando se despolarizan los ventrículos, se va a despolarizar, se va a tomar más tiempo del normal entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Como se toma más tiempo del normal, el tiempo que se tenía de la formación del primer ruido cardíaco del S1, ¿no? Que era la mitad de la tricúspide, se amplía y por eso, si es mayor a 0,02 segundos, usted lo va a escuchar. ¿Sí? Entonces usted está escuchando el primer ruido cardíaco y lo encuentra desdoblado. ¿Qué pasa con la intensidad? Es el más sonoro, ¿no? Pues, pum, 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 ¿cierto? ¿Sí? O loop, loop, como dicen ellos, ¿no? Cuando se desdobla, ¿qué pasa con la tonalidad? Baja. ¿Sí? Entonces escucharíamos pum, 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 pum. ¿Listo? Ya no es pum, pum. Ya no es fuerte, débil, sino que serían tres sonidos que son más o menos parecidos. El desdoblamiento de S1 se ausculta en el área tricuspidia. Escuchemos ahora el primero y segundo ruidos normales en el área tricuspidia. Nótese que S1 es más sonoro que S2. Primero, con una frecuencia de 60 latidos por minuto. Ahora, de 120 latidos por minuto. Continuamos en este área, pero apreciemos ahora el desdoblamiento de S1 que se ilustra en la figura 7. Primero, a 60 latidos. Entonces, paremos ahí un segundo. Sobre esto no hacen la explicación ellos, está ahí en el. Bueno, vamos a tener desdoblamiento fisiológico, que es raro en los perros, ¿listo? Excepto en los gigantes. Vamos a tener desdoblamientos patológicos, ya vemos una de las causas, ¿no? Bloqueos de ramas. Y aquí está, este es el ciclo hemodinámico cardíaco, el ciclo hemodinámico cardíaco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si miramos, aquí tenemos el corazón, ¿sí? ¿Y qué se está cerrando? ¿Y qué se está abriendo? ¿Y a qué corresponde? Diástole, sístole, diástole. ¿Y cómo se forma la onda P, el QRS, la T, ¿no? Entonces, viene, se cierra la válvula mitral. ¿Qué más se tiene que cerrar? La aórtica. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué se está abriendo? Pulmonar. ¿Qué se está viendo? ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? La apertura. Aquí no es cierre, ¿no? Aquí es la apertura de la tricúspide. ¿Listo? Tienen que abrirse las dos, ¿no? Perdón, tienen que abrirse la pulmonar y la aórtica. ¿Dónde está la aórtica? Acá. Arriba. Acá. Apertura de la aórtica. Entonces, para que se produzca el primer ruido cardíaco, se cierra mitral y se cierra tricúspide. Miren la presión, ¿no? La presión del ventrículo izquierdo comparada con la presión del ventrículo derecho. ¿No? Por eso es mayor la fuerza de contracción, es más grande el corazón izquierdo que el corazón derecho. Aquí está reflejado. ¿Listo? Y
vamos a tener la sístole, no se preocupe. Y aquí se cierra la válvula aórtica, se cierra la válvula pulmonar, se abre la mitral y se abre la tricúspide. ¿Listo? Entonces cambiamos de fase. ¿Sí? Y acá hay unos sonidos que son anormales, el S4, que es antes de que se forme la sístole, presistólico, y el S3, que es protodiastólico, que es después de la diástole. ¿Listo? Entonces, este es el ciclo de hemodinámico, ¿no? Entonces vamos a grabar. Por minuto. Y ahora a 120 latidos por minuto. Bueno, entonces, ¿en dónde? Miren que son claves auscultatorias, ¿no? ¿Sí? Si yo lo escucho en el área mitral, si yo solamente coloco el fonendoscopio en el área mitral, en el lado izquierdo, ¿sí? No escucho el otorgamiento. ¿Dónde lo escucho? ¿Por qué? Porque el mitral es más fuerte que el aórtico. ¿Listo? Cuando doy la vuelta y lo coloco en el lado derecho. ¿Listo? Coloco el fonendoscopio en el lado derecho en el área tricuspidia y ahí escucho el otorgamiento. ¿Listo? ¿Sí? Entonces vamos a dejar de auscultar en un solo lado, ¿no? Auscultar los dos lados y en cada lugar de cada válvula. ¿Listo? ¿Sí? Entonces aquí se escucha el dolor. Miren que la intensidad es baja, son casi de la misma sonoridad, ¿sí? Y con este la diferencia ya no es tan grande, ¿no? Se escuchan casi 3 ruidos y está donde en la pequeña pausa. 3 ruidos y en una gran pausa, 3 ruidos y en una gran pausa. ¿Sí? Aquí con qué nos vamos a confundir con el desdoblamiento de S2. ¿Sí? ¿Con qué más nos podremos confundir con el S4? Es aquí. La diferencia cuál es, que la sonoridad de S1 es mayor. Pasemos al área aórtica, donde S1 se oculta como ruido único. Nótese que S2 es más sonoro que S1. Escuchamos primero 60 latidos por minuto. Clave, cambiamos de área, ¿dónde estamos? Nos pasamos del lado derecho al lado izquierdo, ya no en la mitral, sino en el lado aórtico. ¿Listo? Al alejarnos de donde se forman los sonidos, ¿qué es lo que escuchamos? Que S2 es más sonoro que S1. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo sabemos que ese no es S1? ¿Por qué? Porque si yo no tengo la pericia, yo digo, bueno, hay un sonido fuerte y un sonido más débil, S1, S2. La pausa. Sonido débil, un sonido fuerte, tum, tum. Y viene una pausa, tum, tum, tum. ¿Listo? Y viene una pausa. Tengo que concentrarme, ¿no? Por eso, cuando hacemos la auscultación, aquí los consultorios están mal ubicados, porque dan hacia la calle. Y uno cuando está auscultando, si ustedes no han tenido la oportunidad, ¿no?, de trabajar ahí en los conductores, uno siente el paso de los carros. ¿Sí? Acelerando las motos para irse. Entonces eso le dificulta a uno auscultar. Entonces hay que buscar un sitio que sea tranquilo. A veces hay que decirle al propietario, ¡cállese! ¿Por qué? Porque uno se ausculta y se ha dado cuenta que el propietario le está hablando a uno
Ay, lo que pasa es que tengo que comer y que no sé qué. Y uno escuchando acá, tratando de escuchar y escuchando al propietario. Entonces, perdón un momentico, lo voy a escuchar. Y se toman el tiempo necesario, unos 5 minutos, para poder hacer una buena presentación. Clave, entonces, la pausa. El área, ¿dónde es? Aorta. ¿Listo? ¿Dónde estábamos? En tricúspide. ¿Sí? ¿Listo? Estábamos en tricúspide, nos pasamos al área aorta. Y ahora a 120 latidos por minuto. Bien, desplacemos el estetoscopio al área mitral, donde S1 es más acentuado que... Bueno, el área mitral, en ese texto le van a llamar, y en algunos textos le llaman la punta del corazón. ¿Listo? Para que tengan como referencia, porque cuando hablas de la punta del corazón, se refieren al área mitral. S2, y donde S1 se percibe como ruido único. Primero, a 60 latidos por minuto. Conclusión. Si yo lo escucho en la mitral, ¿cómo está? ¿Sí se dieron cuenta? Ese 1 es más sonoro que ese 2. No está desdoblado. No hay nada en la pequeña pausa. ¿Eso? Entonces, si yo solamente lo coloco ahí, está normal. ¿Sí? Cuando lo coloco en la tricúspide, está desdoblado. Cuando lo coloco en la aórtica, ese 2 es más sonoro que ese 1. Entonces, miren que la auscultación me está diciendo a mí todo, ¿no? Me está diciendo qué debemos hacer. Ahora a 120 latidos por minuto. Bien, pasemos de la punta a la base del corazón para estudiar el segundo ruido cardíaco. A este nivel, S2 es más sonoro que S1, más breve y de tono algo más elevado. S2 consta de dos componentes, uno aórtico, o A2, y otro pulmonar, o P2. En condiciones normales, A2 se percibe primero porque la presión sistémica es superior a la pulmonar y cierra la válvula aórtica antes que la pulmonar. El desdoblamiento de S2 se aprecia mejor en la base del corazón. El desdoblamiento normal o fisiológico de S2 consiste en la ampliación del intervalo A2-P2 durante la inspiración y su reducción durante la expiración. Durante la inspiración se produce descenso de la presión intratorácica, aumento de retorno venoso al ventrículo derecho y disminución de retorno venoso al ventrículo izquierdo. Como resultado, la eyección ventricular derecha se prolonga y P2 se demora, mientras que la eyección ventricular izquierda se abrevia y P2 aparece antes. En los perros y gatos no suele detectarse el desdoblamiento fisiológico de S2. Escuchemos ahora el desdoblamiento fisiológico de S2 en la base del corazón, como se ilustra en la figura 10. Primero, a 60 latidos por minuto.
a 120 latidos por minuto. Bueno, pasamos a S2, igual que S1, el desdoblamiento fisiológico es rápido. ¿Qué tenemos aquí? Inspiración que va a afectar el sonido cardíaco. Cuando el animal aquí expira, escuchamos un solo ruido. ¿Sí? Cuando inspira, escuchamos dos ruidos. Entonces pasamos a escuchar tun tun, tun tun, a escuchar tun tun, tun tun, tun tun. ¿Se pusieron cuidado? Tun tun, tun tun, tun tun. Y es tun tun, tun tun, tun tun. O sea, escucha dos ruidos, tun tun, tun tun, tun tun, y después tun tun, 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 tun tun. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, si usted le pone cuidado, ahí están los ruidos. Lo que a ustedes les gusta la práctica, ¿no? La que saben, ¿no? Entonces, el problema es interpretar la práctica. ¿Sí? ¿Lo repetimos hasta aquí? Sí. En ciertas patologías, los dos componentes de S2 y ahora a 120 latidos por minuto. En ciertas patologías, los dos componentes de S2 exhiben distinta sonoridad y el ciclo respiratorio puede alterarlos o no. En el desdoblamiento persistente de S2, la ampliación durante la inspiración y la aproximación durante la expiración son normales, pero sin fusión expiratoria, como se indica en la FIU. Segunda parte, tenemos desdoblamiento fisiológico, ahora tenemos desdoblamiento persistente. ¿Listo? Persistente, su nombre lo dice, ¿no? Se aproximan pero no se unen. Entonces todo el tiempo vamos a escuchar los tres ruidos cardíacos. ¿Listo? Don Martín lo veo preocupado. Ah, por eso sí los ve uno con la foto, ¿no? Y poniendo aquí, ¿no? Estoy triunfando. Entonces hay que aprender a utilizar el estetoscopio, ¿no? No solamente parte de la indumentaria, ¿no? Entonces, desdoblamiento persistente de S2 en un perro con pirocongenesis. La 11. La pirofilariasis es una causa común de desdoblamiento persistente de S2 en el perro. Escuchemos primero a 60 latidos por minuto. Y ahora a 120 latidos por minuto. En el desdoblamiento fijo de S2, la respiración no parece afectar los ruidos. ¿Listo? ¿Se escuchan los tres ruidos? La diferencia es que se
Se escucha más cerquita, se escucha más lejos. Se escucha más lejos. Entonces nos vamos fisiológico, persistente y fijo, que la respiración no lo afecta. Como se observa en la figura 12, ocurre en los pacientes con estenosis pulmonar grave o defectos de tabique interauricular. Escuchemos primero a 60 latidos por minuto. Ahora a 120 latidos por minuto. Bien, el desdoblamiento paradójico se produce cuando el cierre valvular aórtico se demora con respecto al pulmonar y la secuencia normal se invierte, es decir, que P2 precede a A2. En estas circunstancias, el desdoblamiento de S2 aumenta en la expiración y disminuye en la inspiración. El desdoblamiento paradójico se muestra en la figura 13, en un caso de bloqueo de rama izquierda y estenosis aórtica. Escuchemos primero a 60 latidos por minuto. Y aún. Paradójico, pues recuerden, fisiológico, persistente, fijo y paradójico. ¿Listo? Ese es lo contrario, el paradójico es lo contrario de persistente. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cuál es la clave? Mirar al paciente. ¿Por qué? Porque son iguales desde el punto de vista de configuración. ¿Cuál es la diferencia? La fase de la respiración. El otro es en la inspiración y este es en la expiración. Entonces está auscultando y está viendo el paciente. Inspiró, se desdobló, expiró, se desdobló. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Sí? Ojo era más sencillo. Piel era más sencillo. Le dedican tiempo a esto. Yo sé que ustedes están viendo 25 materias imposibles en el semestre, no sé, pero esto es de comprensión. Esto no es difícil, esto es de comprensión. Si ustedes no comprenden, bien difícil que les vaya bien en los exámenes. Y para comprender hay que dedicarle tiempo. Miro fijamente, ¿no? Bueno. El electro es lo mismo, miren que todo se va relacionando, ¿no? Si hay un bloqueo de rama izquierda, ¿qué vemos en el electro? La P va a estar normal. ¿Y cómo va a estar el QRS? ¿Isaac? ¿Recuerdan que eran anchos? Deformes. ¿Sí? Entonces miren que van coincidiendo las cosas, ¿no? Van coincidiendo. Se encontró esto, desdoblamiento de S2, usted sospecha que es un bloqueo de rama, manda el electro y encuentra un P normal, un QRS, y va armando el rompecabezas. Ahora a 120 latidos por minuto.
Dirigimos nuestra atención al tercer ruido cardíaco, denominado también galope ventricular protodiastólico, y que sigue a S2, como se aprecia en la figura número 13. En los perros y gatos, S3 es patológico. Es un ruido de baja frecuencia y por lo tanto se percibe mejor a través de la campana del estetoscopio aplicada con suavidad sobre la pared torácica. La intensidad es mayor en la punta. Las condiciones que incrementan el flujo sanguíneo hacia el corazón podrían acentuar. Miren, aquí se nos armó otro chicharrón. Es que, ¿cuántos de ustedes, cuando han ido a hacer las prácticas, voltean la campana del estetoscopio? ¿Cuántos lo han hecho? Usted está en el diafragma y lo pasa en la campana. Eso gira, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta que gira, no? Primero preguntarles si se han dado cuenta que gira. ¿Para qué gira? Para cambiar del diafragma a la campana. ¿Eso? ¿Por qué? Porque los sonidos son de diferente intensidad. Con el diafragma no lo vamos a escuchar, con la campana eso se vuelve más audible porque cambiamos. Entonces, cuando usted está auscultando, hace la auscultación con el diafragma, normalmente esta puede dar la vuelta y vuelve a hacer auscultación con la campana. Entonces, de ahora en adelante van a incluir la campana. Y ahí pueden escuchar el S3. Entonces se les pasa si lo hacen solamente con. Se les puede pasar. ¿Qué ven ahí? ¿Qué parece el S3? Si no, ustedes estamos aprendiendo, ¿listo? Y ustedes están escuchando y ¡pum! Les aparece por primera vez un S3. Primero, que tuvo que cambiar el estetoscopio. ¿Listo? ¿Sí? Si no, sería un desdoblamiento de S2. Miren que el desdoblamiento se ve igual, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Pero como usted cambió, usted ya de ahí ya tiene una idea, ¿no? Ve, con el diafragma no lo escuché, con la campana no estoy escuchando. ¿Listo? ¿Sí? Entonces me voy a que puede ser un S3. ¿Y dónde está? En la gran pausa. Esta es pequeña pausa y aquí está en la gran pausa. Cuando vayan a auscultar ahora a un paciente sano, arranquen siempre con el sano. Entonces, primer ruido, segundo ruido, primer ruido, segundo ruido. Identifiquen dónde está la gran pausa, cuánto se demora la gran pausa, cuánto se demora la gran pausa pequeña. ¿Listo? ¿Sí? Usted está escuchando y habitúa el oído al sonido normal. ¿Para qué? Para que cuando aparezca eso, usted sepa que eso está en la gran pausa. Llega a la casa, se empieza a auscultar, ¿no es cierto? Sí, es igual en nosotros. El caso mío, yo no sirvo, yo tengo un problema cardíaco, que es un bloqueo de primer grado. Entonces aquí se me desdobla fisiológicamente, afortunadamente fisiológicamente. Entonces yo me ausculto y me escucho como 20 ruidos ahí, ¿no? Traca, 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 traca. Estoy vivo todavía. Bueno, ¿cómo vamos? Perdidos. Esto es fisiología y esto es semiología, ¿no? Bueno. Pablo y su sonoridad también varía con la respiración. El S3 ventricular izquierdo aumenta en la expiración y el ventricular derecho en la inspiración. Auscultemos el S3 en la región valvular mitral, empleando la campana del estetoscopio. Primero, a 60 latidos por minuto. Y ahora a 120 latidos por minuto.
normalmente nos toca 140, 150, ¿no?, latidos por minuto. Bien, analicemos ahora el cuarto ruido cardíaco, denominado también galope auricular presistólico. El componente audible de S4 se registra en la presístole, antes de S1, como se observa en la figura 15. En los perros y gatos es patológico. S4 es un ruido de tono bajo que se ausculta mejor a través de la campana del estetoscopio aplicada con suavidad contra la pared torácica. El S4 ventricular izquierdo es más nítido en la punta y su sonoridad se incrementa en la inspiración. El ventricular derecho se registra con más claridad en el área tricuspidia y es más sonoro en la inspiración. Auscultemos el S4 en la punta del corazón. Entonces, vamos a tener izquierdo, vamos a tener derecho, este se va a escuchar en la mitral, el otro se va a escuchar en la tricúspide, ¿listo? En la base de la respiración, respiración, respiración. Clave auscultatoria, un sonido débil y un sonido fuerte, que es el S1. ¿Sí? Tum, 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 porque viene después el S2 que es más débil. Tum, 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 tum. ¿Listo? Utilizando para ello la campana del estetoscopio. Primero, a 60 latidos por minuto. Y ahora, a 120 latidos por minuto. En ocasiones, se perciben los 4 ruidos constituyendo un ritmo cuádruple. Escuchemos ahora un ritmo cuádruple en la punta a 60 latidos por minuto. Si la frecuencia cardíaca se acelera, S3 y S4 pueden auscultarse como un solo ruido diastólico, denominado ruido o galope de suma. Este fenómeno es común en los perros y gatos con cardiopatías. Escuchemos primero un galope de suma simulado con una frecuencia de 120 latidos por minuto. Y ahora, un galope de suma en un perro con cardiomiopatía dilatada. El problema es que hay un soplo incluido. Parece un serrucho. Estudiemos ahora los ruidos o chasquidos de eyección. Son sonidos de alta frecuencia y siguen al primer componente principal de S1 al comienzo de la eyección ventricular, como se ilustra en la figura 18. Pueden originarse en la circulación aórtica o pulmonar. Se designan como ruidos o chasquidos de manera indistinta, de acuerdo con su calidad. Cuando revelan tonos muy elevados, semejante a un clic, se denominan ruidos de eyección en los perros y gatos.
Bueno, entonces, ¿cuál es la clave de los estilos de eyección? Que la sonoridad es mayor. Entonces, usted tiene S1, S2 que tiene una sonoridad muy parecida, ¿sí? Pero esos son de mayor sonoridad. Esa es la clave. Está escuchando y escucha como un clic en medio de los dos ruidos. Entonces la clave es sonoridad. O chasquidos de eyección. Son sonidos de alta frecuencia y siguen al primer componente principal de S1 al comienzo de la eyección ventricular, como se ilustra en la figura 18. Pueden originarse en la circulación aórtica o pulmonar. Se designan como ruidos o chasquidos de manera indistinta, de acuerdo con su calidad. Cuando revelan tono muy elevado, semejante a un clic, se denominan chasquidos. Y en caso contrario, ruidos de eyección. En los perros y gatos son inusuales. Y los chasquidos de eyección aórticos se perciben mejor en la base del corazón, y como son de tono alto, deben auscultarse con el diafragma del estetoscopio. Su reconocimiento depende de la sonoridad relativa de S1 y el ruido de eyección, y el intervalo que los separa. Es preciso distinguirlos de la combinación S4-S1 o el desdoblamiento de S1. Siempre que S1 parece desdoblado, con un segundo componente de tono elevado y con características de chasquido, piense en un ruido de eyección. Escuchemos un chasquido de eyección en el área valvular aórtica. Bueno, entonces, recuerden, ¿qué sucede en el S1? Se cierra mitral, se cierra tricúspide y se abre aórtica y se abre pulmonar. Cuando se cierra, cuando se contraen los ventrículos, ¿sí? Por la fuerza de la salida, porque hay una estenosis pulmonar o hay una estenosis aórtica, se produce el sonido, el chasquido. Está apretando y está ocasionando por la estrechez de la válvula, se ocasiona ese ruido y lo vamos a escuchar. Por eso está en corresponden entonces a la sístole, ¿sí? No al cierre mitral tricúspide, sino a la apertura aórtica y pulmonar. En un perro con estenosis aórtica, primero a 60 latidos por minuto. Que no lo seleccionamos todo. Vamos a seleccionar. ¿Qué es más alto? Estamos con el diafragma otra vez, ¿no? Ahora, en cambio, a 120 latidos por minuto. ¿Qué es más alto? Más sonoro. Los ruidos de eyección pulmonares poseen las mismas características auscultatorias temporales que los aórticos. Se aprecian mejor en el área pulmonar y en el borde external izquierdo. Por último, analizaremos los chasquidos mesosistólicos. Son sonidos de alta frecuencia que predominan en la mitad o el final de la sístole ventricular, como se muestra en la figura 20. Se perciben mejor a través del diafragma del estetoscopio, colocado sobre las válvulas mitral y tricúspide. Pueden presentarse
solos o acompañados de un soplo sistólico. Los chasquidos mesosistóricos se caracterizan por su variabilidad en el tiempo y la intensidad. Pueden desaparecer, ser únicos o múltiples, y meso o telesistóricos. En ocasiones se advierten en perros con degeneración mixomatosa y prolapso de la válvula mitral. También se describen chasquidos mesosistóricos como hallazgos incidentales en perros sin cardiopatía obvia. Escuchemos un chasquido mesosistólico en el área valvular mitral. Primero a 60 latidos por minuto. Y ahora a 120 latidos por minuto. Para evaluar su aprendizaje, deberá identificar sonidos desconocidos. Como no está examinando a un paciente, se indicará la localización y, si corresponde, la ubicación temporal. Ya escuchó los ruidos de este programa. Escriba las respuestas en el manual y compárela con las correctas. Incógnita 1. Bueno, lo vamos a acercar. Pulmonar. Data al final y continúe con el lado 2. No lo sacamos porque es para definir esa cosa. Vamos a ir a la parte de soplos, ¿no? Pues antes de porque aquí no hacen nada. En el lado 1 de la cinta. Bueno, cuando hablamos de los soplos, vamos a tener en cuenta unos aspectos que son necesarios. El arte nos va a explicar, pero hay una técnica que no les explica, que es la configuración. Cuando estamos escuchando un soplo, debemos colocarle cuidado a cuál es la configuración del soplo. ¿Sí? Z, perdón, sí, Z, creciente, decreciente y decrecientes. ¿Listo? Eso en cuanto a la configuración, de cómo lo está escuchando uno. Si lo escucha todo el tiempo igual, ¿sí? Si la sonoridad va aumentando y después decrece, o si uno escucha un sonido fuerte y decrece. ¿Listo? Recuerden que eso está relacionado con ese 1 y ese 2, ¿no? Muchas veces quedan superpuestos, no se escuchan los ruidos cardíacos. Pero eso es lo que no me interesa. Esa es la que me interesa. Cuando tenemos un soplo, entonces vamos a tener en cuenta esta clasificación. ¿Sí? Vamos a tener unos soplos que son inocentes o fisiológicos. Yo les comparto la presentación. Entonces, que son de grado bajo y sin otro signo cardíaco. ¿Sí? Ejemplo, pacientes que tienen anemia. Entonces, recuerden que la viscosidad de la sangre disminuye. Entonces, cuando pasa a través de las válvulas, se escucha el ruido por la disminución de la viscosidad. Entonces, en la anemia vamos a tener un soplo fisiológico. Conclusión, ustedes escuchan un soplo, ¿qué tienen que mandar? Un hemograma. ¿Sí? Descartar si es por anemia. ¿Sí? Entonces, cuando lo está escuchando y está aprendiendo, pues no sabe si eso es una anemia, ¿no? Usted me revisa mucosas. Recuerden que lo de las mucosas es subjetivo. Hay pacientes que tienen las mucosas normales y están anémicos. Fiebre, ansiedad y todos se llaman fisiológicos porque pueden ser en perros y gatos menores de 6 meses. No puede escuchar estos soplos en perritos y gatos menores de 6 meses. Pero nos vamos para los orgánicos o patológicos.
Y va a depender si estamos en sístole, ¿listo? Si estamos en diástole o si estamos en soplo descontinuo. Conclusión, si es en S1, si es en S2 o si es todo el tiempo el soplo. ¿Listo? ¿Sí? Porque cuando yo ausculto, ¿cómo sé que es sístole? S1. ¿Cómo sé que es diástole? S2. ¿Sí? Ya nos vamos ubicando bien. ¿Existe el corazón? Listo, bueno, sigamos. Ahora, nos vamos al lado izquierdo. Emitoras izquierdo, emitoras derecho. ¿Listo? ¿Qué sucede? Vamos a mirar, ¿no? Primer ruido cardíaco, ¿estamos en el lado izquierdo o estamos en el lado derecho? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si estamos entre el segundo y el cuarto espacio intercostal, ¿se acuerdan que es PAM, ¿no? Pulmonar, aórtica y mitral. Si estamos entre el segundo y el cuarto espacio intercostal, pues ¿qué tenemos ahí? Pulmonar, aórtica. ¿Listo? Puede ser estenosis aórtica o estenosis pulmonar. Aquí vamos combinando todo. Todo lo que hemos visto ya se va combinando. ¿Sí? Procuren no licuarlo, ¿no? Combinarlo nomás. Si lo licúan, pues entonces la estenosis aórtica del nódulo sinusal, cuando se hace la electrocardiografía, ¿sí? Del pie derecho, se observa en la retina un desprendimiento de la coroides. No vayan a licuar el conocimiento. ¿Eso? Vayan en orden, vayan. ¿Sí? Estamos combinando, pero no licuando. Entonces, clave. Sístole S1. ¿Listo? Clave. Estamos al lado izquierdo. Clave. Estamos entre pulmonar y aórtica, entre el segundo y el cuarto espacio intercostal. ¿Qué tenemos ahí? O cierran mal o abren mal. ¿Listo? Estenosis aórtica, estenosis pulmonar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estenosis? ¿Que no abre bien o que no cierra bien? Si estamos en sístole, ¿qué tienen que hacer? Abrirse. ¿Listo? Entonces no se abren bien. Y al pasar la sangre, ¿sí? Se presenta o el chasquido que ya habíamos visto o se presenta un soplo. Entonces, estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Tetralogía de Fallot, que ya la vamos a ver, ¿sí? O defectos del septo auricular. Recuerden que los defectos son las comunicaciones, ¿no? ¿Sí? Entre las aurículas. Si nos vamos, estamos en el lado izquierdo entre el quinto y el sexto. ¿Qué tenemos ahí? La mitral. De pulmonar, aórtica, nos vamos a la mitral. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Displasia de la válvula mitral, endocardiosis mitral o endocarditis bacteriana mitral. ¿Listo? ¿Sí? Nos vamos al lado derecho. Al lado derecho, ¿qué auscultamos? La tricúspide. ¿Listo? Pero se nos puede reflejar el sonido del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces puede ser una estenosis aórtica, se refleja el sonido hacia el lado derecho. O un defecto septal ventricular, ¿sí? Entre el segundo y el cuarto. Recuerden que la tricúspide la escuchamos entre el tercero y el quinto. Entonces vamos a tener displasia valvular tricuspidia, endocardiosis tricuspidia o endocarditis bacteriana tricuspidia. El defecto está en la tricuspide. Ecocardiografía no debe coincidir. ¿Sí? Se mandan la ecocardiografía y el cardiólogo les va a reportar que el defecto es la tricúspide, o hay un defecto en la mitral, o hay un defecto en la pulmonar, o hay un defecto en la aórtica. ¿Queda claro la sístole? Nos vamos para la diástole. ¿La diástole de dónde estamos? En ese derecho. Endocarditis bacteriana, válvula aórtica o pulmonar, regurgitación aórtica secundaria a defecto del septo auricular. ¿Listo? ¿Qué se tiene que abrir y qué se tiene que cerrar en la diástole? Se abre la mitral y la tricúspide y se cierra la pulmonar y la aórtica. ¿Sí? Entonces, la aórtica, regurgitación de la aórtica. Regurgitación aórtica secundaria de efecto del septo ventricular alto y estenosis mitral o tricúspide, que es excepcional. Y si es continuo, que este es súper importante que lo tengan en cuenta, este de aquí, y es muy bonito, ¿sí?
es el que se presenta por ducto arterioso persistente, que es el que le vamos a salvar la vida a ese paciente en la primera consulta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que lo podemos operar. ¿Sí? Entonces es un soplo continuo. Es un soplito de un mes, pero lo llevaron una vez para sacar, hacer la consulta completa, por el soplo continuo. Si usted lo escuchaba, ese uno no es de los. Y el corazón, ahí está. Ese es un ducto arterioso persistente. Eso es clave, ¿no? Para la auscultación de los soplos. Eso no lo explican ahí en el cassette. Los que no conocieron cassette le pueden preguntar a sus papás. Los papás deben haber conocido cassette. Era con un lapicero y uno lo enrollaba así, no sé, para adelantarlo. Bueno. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Hacemos un receso? Sí. ¿De cuánto? ¿3 o 4 días? ¿Y cuánto fue duro? Y en 2 estudiaremos las características auscultatorias de los soplos y arritmias. En primer lugar, es preciso considerar el momento de aparición, la configuración y la duración. Determinar si el soplo es sistólico, diastólico o continuo. También es importante establecer si ocurren al principio, en la mitad o al final de la sístole o la diástole y cuál es su configuración y duración. De acuerdo con su configuración, los soplos pueden ser en meseta, crecientes, decrecientes o romboidales y decrecientes, como se ilustra en la figura 21. Cambio es creciente, decreciente. Y este es decreciente. Debe definir el tono y la calidad del soplo. Esta última depende del rango y la mezcla de las frecuencias. Cuando la frecuencia es de 60 a 100 Hz, el soplo es grave y de tipo rolido. Si es de 100 a 250 Hz, es de tono mediano y áspero, y cuando es superior a 300 Hz, es agudo o soplante. El paso siguiente consiste en